insumiendo el agua todo el día. Y todo Ya, ya, chao. Este nuevo módulo, en este caso, referido al control competencial de constitucionalidad o control de constitucionalidad competencial también. No dista mucho el término como tal, que ya en un adelanto previo ha sido de conocimiento de la jurisdicción constitucional, conflictos de competencia entre órganos del Estado y en ese momento no había autonomías, pero sí se hablaba de que podía existir conflicto de competencias entre las prefecturas y los gobiernos municipales con el gobierno central. En la actualidad ya existe autonomías y por lo tanto ya se habla de niveles de gobierno, ¿no? No se habla de entidades descentralizadas, ¿no? Como en su momento se hablaba. Entonces, el control de constitucionalidad concentrado, que nace justamente en Bolivia el año 94, sí trae justamente como una de sus atribuciones el control de competencias en ese ámbito, ¿no? Claro, más adelante vamos a observar otros ámbitos, ¿no?, que ya han sido insertados por el constituyente en la Asamblea Constituyente de 2009 y le ha otorgado a la justicia constitucional la atribución de resolver estos conflictos de competencia. A diferencia de otros países, como por ejemplo Colombia, que los conflictos de competencia los resuelven una vía administrativa, ¿no?
Bueno, vamos a ir viendo más adelante cómo es que Colombia resuelve los conflictos de competencias que se suscitan entre jurisdicciones, por ejemplo, ¿no? Jurisdicción especializada, jurisdicción indígena, jurisdicción para la paz, que ha nacido justamente en este último tiempo, ¿no? Respecto a los acuerdos de paz que se han generado a partir del año 2016 y se han consolidado en el 2018, ¿no? Entonces hay una jurisdicción especial en Colombia que es la jurisdicción para la paz. Entonces va a surgir conflictos entre estas jurisdicciones y se va a resolver de una diferente manera a la que se resuelve en Bolivia, que reitero, está encargada a la justicia constitucional. Bueno, desde un principio, creo que ya hemos avanzado con ustedes algunos módulos. Siempre les señalo de que el ámbito del derecho constitucional es muy amplio, ¿no? Y en este caso, claro que sí, el tema del control competencial también conlleva sus procedimientos, también conlleva su procedimiento normativo, su procedimiento a partir de la Constitución, pero también el desarrollo jurisprudencial, ¿no? Que el Tribunal Constitucional ha determinado para resolver estos conflictos de competencias, ¿no? Entonces vamos a observar todo aquello a partir de la lógica, claro está, de que este control de competencias es atribución de la justicia constitucional o de la jurisdicción constitucional. En algún momento había, ¿no? La duda, esto les comento un poco por el tema de la experiencia que uno tiene, ¿no? Cuando se promulga la Constitución Política del Estado del año 2009, existían conflictos de competencia entre la jurisdicción agraria en ese momento, agroambiental en la actualidad, con la jurisdicción ordinaria. Y el Tribunal Supremo de Justicia en su momento tenía una carga laboral bastante, ¿no? Respecto a esos conflictos de competencia, es decir, determinar si la justicia agraria o agroambiental o la justicia ordinaria iba a resolver conflictos, por ejemplo, especialmente de tierras, ¿no? El tema de posesión, interdictos, etcétera. Y claro, en la antigüedad, bueno, antes de la Constitución actual, lo resolvía justamente la Corte Suprema de Justicia en sala plena, pero con la creación de una jurisdicción especial, una jurisdicción diferente, que es la jurisdicción agroambiental, aquello ya no era posible. Entonces hubo un momento en el que el Tribunal Supremo de Justicia derivó al Tribunal Constitucional más de 90 casos referidos a estos conflictos de competencia, ¿no? Que no habían sido resueltos en su momento y que con la nueva constitución deberían ser resueltos por la justicia constitucional, ¿no? Entonces son casos que uno va conociendo y va tomando en cuenta aquello, ¿no? Lo que pretendo decir con ello es que los conflictos de competencia entre jurisdicciones no siempre fue resuelto por la justicia constitucional, pero a partir del 2009, con el reconocimiento de 3 jurisdicciones, la jurisdicción agroambiental, indígena, original campesina y ordinaria, es una atribución y una No competencia se concilia. exclusiva de la justicia constitucional resolver estos conflictos de competencia, ¿no? Y también ahí va a entrar el entendimiento de que sí, el Tribunal Constitucional también va a resolver conflictos de competencias entre, por ejemplo, jurisdicción especial, como el caso de la jurisdicción militar, con la jurisdicción ordinaria, ¿no? Hace un par de meses o un poco más atrás hubo un problema, ¿no? Un conflicto, bueno, una situación incluso que afecta a lo humano, ¿no? Una caída de militares, de una torre de ejercicios, recuerdan ustedes, ¿no? Que 2 de ellos tuvieron que ser internados de emergencia, estuvieron en terapia intensiva, algunos de ellos, etcétera, ¿no? Entonces ahí va a surgir, por ejemplo, un conflicto de competencia, y de hecho ya lo señalaron, ¿no? En su momento. Sinceramente no conozco si habrá ingresado al Tribunal Constitucional este conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción militar penal, ¿no? Que también se puede dar, ¿no? Bueno, entonces todo ese ámbito de los conflictos de competencias es lo que vamos a conocer a partir de este momento, ¿no? El día de mañana también tenemos una sesión en la cual vamos a completar con el tema de la jurisprudencia, especialmente de estos conflictos entre jurisdicciones. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Es posible que ya lo hayamos hecho en otro módulo, pero siempre es importante o necesario
asentarnos sobre qué elementos jurídicos constitucionales estamos abordando la temática en cuestión, en este caso el control competencial. Bueno, la Constitución, que es la base indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta recíproca de los miembros de la colectividad estatal, así como de aquellas que determinan los órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas. Ahí está el control de competencias, ¿no? Si nos dice que la Constitución va a determinar cuáles son las competencias y las atribuciones de los órganos del Estado, es lógico que cuando existan conflictos de competencias o cuando un órgano intente usurpar la competencia de otro órgano, sea la justicia constitucional, el resguardo de la constitución política del Estado, la llamada a resolver este conflicto de competencias. ¿Por qué razón? Porque desde la Constitución, la ley del Tribunal Constitucional, conocemos de memoria esta premisa, ¿no? Que habla de que Tribunal Constitucional Plurinacional es el máximo guardián de la Constitución Política del Estado, ¿no? Máximo guardián e intérprete de la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿quién más que el Tribunal Constitucional Plurinacional para poder resolver los conflictos que se van a dar en este punto, ¿no? De determinar los órganos necesarios para aplicar y ponerse. ¿A qué órgano le corresponde una determinada atribución o competencia? ¿A qué nivel de gobierno y a qué jurisdicción? Por eso es lógico que desde la propia Constitución, desde un entendimiento básico, encontramos de que estos conflictos de competencias deben ser resueltos por la justicia constitucional. Pablo de Misaki señala que es el código, norma, ley fundamental que determina la estructura jurídico-política del Estado, la forma o el sistema de gobierno y los derechos y deberes de la población. La forma y sistema de gobierno, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto o de una red de conjuntos o una interrelación de conjuntos que en su funcionamiento o en su relación hacen posible algo, ¿no? Una silla, una mesa, una bicicleta, es un sistema. Si nos vamos a lo biológico, el sistema nervioso, el sistema digestivo, etc. Es un sistema. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los componentes tiene una atribución o una tarea que efectuar, una tarea específica que efectuar. Y si no lo hace, el sistema no funciona, ¿no? Y si lo hace de mala manera, el sistema no funciona. Si omite efectuar esa tarea, el sistema no funciona. Si se entromete en la función de otro elemento de ese sistema, el sistema no funciona, ¿no? Por lo mismo, el sistema, Estado, el sistema, forma de gobierno, debe llevar adelante sus tareas conforme a las atribuciones que la Constitución le da, ¿no? Y cuando esto no ocurra, cuando un órgano del Estado se quiera entrometer en la atribución de otro órgano del Estado, o no quiera cumplir con las atribuciones que determina la Constitución y las leyes, entonces se va a generar una situación anormal en el sistema. El sistema o forma de gobierno no va a funcionar como indica la Constitución Política del Estado. Y claro está, es una tarea que el Tribunal Constitucional, a través de la resolución de los conflictos de competencias, tiene que resolver, ¿no? Se van a dar muchos casos, se dan muchos casos en la actualidad, donde, por ejemplo, el órgano electoral en algún momento dice, no, no es mi atribución, no quiero cumplir aquello, o al contrario, interpreta alguna atribución más allá de lo que dice la norma, y por lo tanto ahí se produce un vacío o una situación anormal en el sistema, forma de gobierno o en el sistema mismo del Estado, ¿no? Por lo tanto, esta situación no debe suceder, y si sucede, es el Tribunal Constitucional a través de la jurisdicción constitucional que va a resolver estas situaciones. Todo con la máxima que ya hemos dicho hace un momento, que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete y guardián de la Constitución Política del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Tribunal Constitucional coadyuva con la materialización de las normas constitucionales. ¿A través de qué? A través del control de constitucionalidad, normativo, tutelar y en el caso específico actual, o en el caso nuestro, control de competencias. Establecer que cada órgano del Estado, cada nivel de gobierno y cada jurisdicción cumpla con las competencias
que han sido establecidas en la Constitución y en las leyes. La Constitución tiene varias características: las garantías, libertades fundamentales, control tutelar, función constitutiva del Estado, control normativo, función de estabilización del Estado. Es un control competencial, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Que el legislativo no quiera sobrepasar sus atribuciones en desmedro del Ejecutivo, que el Ejecutivo no quiera desconocer las atribuciones del legislativo, o el judicial, por el contrario, o el electoral, que no asume una competencia que está establecida en la Constitución. Aquello produce una desestabilización en el Estado, ¿no? Por lo tanto, la Constitución, dentro de sus funciones, tiene la función de estabilización. Y una de las funciones del Tribunal Constitucional es eso, ¿no? Estabilizar el Estado, es decir, que cada elemento del sistema de gobierno funcione tal cual determina la constitución política del Estado y las leyes. Es una ingeniería constitucional, así se lo llama, ¿no? Negri, que es un autor que habla un poco de la Asamblea Constituyente, señala aquello justamente, ¿no? De que la constituyente es una ingeniería constitucional, una ingeniería de contratos que la sociedad elabora para que comience a funcionar el Estado y comience a funcionar el gobierno. Entonces, el constituyente, y a qué voy con ello, es el constituyente en su momento ha planificado de una manera exacta, si se quiere, una manera precisa, qué atribuciones tiene cada uno de los órganos del Estado y qué atribuciones no puede tener. Desde una lógica sencilla, una lógica básica, ¿no? Que hablaba que Montesquieu de la separación de poderes, recordarán ustedes. Montesquieu en su momento hablaba tanto de la separación de poderes y decía que el órgano legislativo se encarga de hacer las leyes, pero no de juzgarlas ni tampoco ejecutarlas, ¿no? El órgano ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes, pero no de crearlas, tampoco de juzgarlas. Y el órgano judicial se encarga de juzgar la aplicación de las leyes, pero no se encarga de ejecutar las leyes, tampoco de crear las leyes, ¿no? Una básica que determina justamente el sistema de gobierno, ¿no? Entonces, con esa simple apreciación, nosotros vamos a dar cuenta de que el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, en el caso boliviano, tienen una función específica o tienen funciones específicas que no deben incumplir, pero tampoco deben entrometerse en las funciones del otro órgano, ¿no? Si sucede una de las dos cosas, no cumple con una función o se entromete en la función de otro órgano, sucede una desestabilización del Estado o del gobierno. Función de racionalización del poder también conlleva el mismo elemento, ¿no? ¿Por qué Montesquieu en su momento hablaba de la separación de funciones? Porque él veía peligroso, y creo que concordamos todo en aquella apreciación, de que el poder en pocas manos o en una mano es muy peligroso, ¿no? Y claro, la función de racionalizar el poder es justamente entregarle determinadas atribuciones a un órgano, otras atribuciones a otro órgano y otras atribuciones a otro órgano, ¿no? Lo mismo cuando exista un Estado autonómico como el caso boliviano, ¿no? Dotarle ciertas competencias al nivel central, otras al nivel departamental y otras al nivel municipal, ¿no? Poco racionalizando el poder, señalando que el poder en pocas manos es peligroso, ¿no? Bien, la función de legitimación del poder político también tiene que ver con el control competencial, porque a partir de ello nosotros vamos a entender cuál es el límite que va a tener el poder político. El presidente tendría en los hechos, bueno, en lo formal o en la Constitución, no tener incidencia que el órgano legislativo, ¿no? Alguien podría decirme, no, no sucede aquello, y es cierto, en lo político sucede aquello, que el presidente tiene mucha incidencia en el órgano legislativo, ¿no? En la actualidad no vemos aquello, hay que ser un poco sinceros, ¿no? Porque si el presidente del Estado, Luis Arce, tendría una incidencia en las funciones del órgano legislativo, el presupuesto general del Estado del año 2024 ya estaría aprobado, ¿no? Y otras normas u otras leyes, ¿no?
Ya desde un año hago esta comparación porque me parece interesante, ¿no? Y dar respuestas lógicas, o si quieren indicios, ¿no? Pero respuestas lógicas me parece algo más preciso. Cuando Evo Morales ingresa al gobierno el año 2006 hasta el 2019, ¿no? Bueno, 2018, sí, 2019 creo que ya dejó el presupuesto para el año 2020, ¿no? Ya se aprobó. No hubo ninguna observación al proyecto de ley que mandaba el Ejecutivo al Legislativo, ¿no? Y eso te da a entender de que existía una cierta incidencia del poder político del presidente hacia el órgano legislativo. En la actualidad, reitero, no hay porque hay ciertas observaciones, pueden ser políticas, pueden ser correctas, no sé, pero no hay una incidencia, ¿no? Bien, entonces, dentro de las funciones varias que tiene la Constitución y también el Tribunal Constitucional están justamente estas tres importantes que señalábamos, que tienen que ver con el control competencial. Estabilizar el poder, racionalizar el poder y legitimar el poder, ¿no? Claro que hay otras, función de propaganda, función de cohesión social, función de cohesión del ordenamiento jurídico. Bien, entonces, la Constitución y el Tribunal Constitucional tienen la función o la misión, reitero, de posibilitar de que la Constitución Política del Estado se convierta en la norma que irradie su contenido a todos los elementos normativos, desde las leyes, decretos supremos, y claro está, también a los actos de las autoridades. Entonces, ningún acto de una autoridad puede contradecir a la Constitución. Si la Constitución le señala al órgano legislativo, es un ejemplo nada más, 10 atribuciones, las 10 atribuciones deben ser cumplidas por el órgano legislativo, ¿no? O sea, ni aumentar, ni disminuir. Igual con el Ejecutivo, que el Legislativo, igual con las competencias, ¿no? Nosotros tenemos un régimen competencial en la Constitución, que está determinado tal cual, y ningún nivel de gobierno puede desconocer ese régimen de competencias. Y las jurisdicciones, igual, vamos a tener de manera, si se quiere, somera, pero sí precisa de que la jurisdicción indígena originaria campesina, por ejemplo, ejerce su función cuando confluyan de manera simultánea el ámbito de vigencia material, personal y territorial, ¿no? Y la Constitución señala que el ámbito de vigencia material será determinado por una ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? Lo que sancionó el legislativo. Bien, la Constitución también tiene la finalidad de precautelar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y además tiene la función de dotarse de una justicia propia, ¿no? Y que lo ha hecho la Constitución a través del reconocimiento y la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional, las atribuciones de este tribunal y en el caso de las acciones de defensa, el procedimiento básico, ¿no? Tema tutela, acción de amparo, acción de libertad, etc. Bien, entonces la Constitución va a ser rígida, va a existir una justicia constitucional, por lo tanto, ingresamos en un modelo de Estado constitucional de derecho, donde el Estado no se basa en las leyes, sino se basa en la Constitución. Claro, es un argumento, digamos, no es un argumento más bien disyuntivo, en la Constitución sí y las leyes no, sino más bien es concordante. ¿Qué quiero decir? Que primero está la Constitución y las leyes deben supeditarse a la Constitución. Claro, porque tenemos leyes, ¿no? Tenemos la Constitución y tenemos leyes de desarrollo. Pero las leyes no pueden ir por su camino, no pueden ir por una vía contraria a la Constitución. Se supeditan a la Constitución política del Estado. Entonces, la Constitución, vamos a tener la parte dogmática, la parte orgánica, el preámbulo constitucional, etcétera, ¿no? Decíamos que la finalidad del control de constitucionalidad es la supremacía constitucional, la justicia constitucional como tal, ¿no? En su momento, y haciendo una comparación con constituciones y control de constitucionalidad, esto del 2019, por ejemplo, ¿no? La Constitución de Weimar, ya hablaba la Constitución de Weimar de que la justicia constitucional
debe dirimir controversias del imperio y sus estados miembros, es decir, conflicto de competencias, ¿no? Cuando, cuando el imperio o un estado miembro del imperio quiera ejecutar una atribución y ambos quieran ejecutar la misma atribución, es que se convierte en una controversia que debe ser resuelta por la justicia constitucional. También señalaba la Constitución de Weimar que la justicia constitucional debe dirimir controversias constitucionales en el seno de los Estados miembros del imperio. La Constitución italiana en 1984 señalaba en su artículo 34 de que el Tribunal Constitucional, es decir, la justicia constitucional, debe conocer sobre los conflictos de atribuciones entre los poderes del Estado, ¿no? Lo propio que estamos hablando, y sobre los que surgan entre el Estado y las regiones y entre las regiones. Si nosotros transportamos un poquito esta idea al ámbito nacional, diríamos que entre los poderes del Estado, los 4 órganos, y entre las regiones, es decir, entre los departamentos y los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, no es nuevo, podríamos decir, ¿no? La historia nos señala de que los conflictos de competencias, especialmente entre órganos del Estado y niveles de gobierno, deben ser resueltos por la justicia constitucional. En Bolivia hemos tenido la justicia constitucional de diferente manera, ¿no? Primero se encargaba a la Cámara de Censores, al Consejo de Estado, al Consejo Nacional, el control de la Constitución. Eso era algo formal, porque en los hechos nunca sucedió. El 51 se le encargó a los jueces, control difuso de constitucionalidad, que efectúen el control de constitucionalidad. El 78, 1878, era la Corte Suprema que empezaba a generar líneas jurisprudenciales. El 38 se consolidan las líneas jurisprudenciales y se constitucionaliza el habeas corpus. El amparo constitucional va a surgir el 75. Hasta ahí, hasta el año 95, no existía una instancia que dirima sobre posibles conflictos de competencia entre órganos del Estado. Claro, hasta el 95 no vamos a tener ni siquiera, ¿no?, conflictos entre gobiernos municipales, porque recién los gobiernos municipales se van a consolidar a partir de ese año con la promulgación de la ley de participación popular, ¿no? Antes de eso, los municipios van a existir, pero básicamente no van a tener una incidencia plena en el desarrollo de estas unidades territoriales, ¿no?, de los municipios. Pero ya a partir del 95 se va a crear el Tribunal Constitucional, un control de constitucionalidad concentrado, en el cual se va a determinar de que el Tribunal Constitucional va a ser el encargado de dirimir estas controversias. El Tribunal Constitucional, entonces, desde ese momento va a tener la misión de efectuar el control de constitucionalidad en el ámbito tutelar, defensa de derechos, normativo, que ninguna norma inferior a la Constitución la contradiza, y competencial, que los órganos del Estado y los niveles de gobierno no asuman competencias que no emanen de la Constitución y las leyes. Bien, entonces en la Constitución del 94 ya empezamos un poco a hablar sobre los procedimientos que tenemos sobre el control competencial, que en realidad son 4, no se vayan a olvidar, por favor. Son 4 los procedimientos que se van a dar para el control de competencias o el control competencial de constitucionalidad. Pero veamos un poquito qué pasaba con la Constitución del año 94. Les decía, nace el control competencial constitucional desde el 94. Y justamente señalaba en una de las atribuciones del Tribunal Constitucional que era resolver los conflictos de competencias, controversias entre los poderes públicos, en ese momento solamente 3, legislativo, ejecutivo y judicial. No existía el electoral. Pero ahí, bueno, no era constituyente como tal, no era la reforma constitucional que se hacía dentro del Congreso Nacional. Bueno, alguien podría llamarle constituyente, ¿no? Sí, podríamos decir un constituyente derivado, ¿no?
le pone a la Corte Nacional Electoral, ¿no? Porque no era un poder, pero dice, sí, puede existir conflictos entre la Corte Nacional Electoral, hoy órgano electoral, a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, y el órgano legislativo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, lo pongamos ahí cuando existan estos conflictos. Los departamentos y los municipios, ¿no? Claro, si nos vamos a la nomenclatura, no estaría correcto señalar aquello, ¿no? Es decir, entre los poderes públicos, la Corte Nacional Electoral, los departamentos, ¿no? Porque el departamento es una unidad territorial. Podría ser el gobierno del departamento o la prefectura en este caso, y los municipios, municipio también es una unidad territorial, una extensión territorial. La municipalidad es el gobierno de esa extensión territorial, ¿no? Bueno, pues simplemente como una aclaración, pero ya entendemos de que existía bueno, la atribución para el Tribunal Constitucional de dirimir estas controversias. Y también estaba el recurso directo de nulidad. El recurso directo de nulidad que lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces existe la Asamblea Constituyente, la reforma total de la Constitución y nos entrega una nueva Constitución, se aprueba el año 2018, se promulga el año 2019 en febrero y tenemos la atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al control competencial en 4 procedimientos, ¿no? Vamos a empezar por el de abajo, se mantiene recurso directo de nulidad, y se incorporan 2 procedimientos, ¿no? Que tienen similitud, podríamos decir, ¿no? A ver, el primero, conflicto de competencias y atribuciones entre órganos del poder público, lo que hemos visto hace un momento. Pero ya le saca la Corte Nacional porque la Corte Nacional ya es un órgano del poder público, ¿no? Entonces, en este caso, no son 3, sino son 4, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Como Bolivia ya ingresa en un ámbito de las autonomías, ¿no? Reconocemos la autonomía departamental, municipal, regional, indígena, originaria, campesina. Entonces, es posible que se produzcan conflictos de competencias entre estos niveles de gobierno. Por lo tanto, es una atribución del Tribunal Constitucional, desde la Constitución del 2009, resolver los conflictos de competencia entre entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas y descentralizadas y entre estas, ¿no? Claro, no especifica, pero ya entendemos, ¿no? Nivel central, que sería el gobierno plurinacional, entidades territoriales autónomas, que serían las gobernaciones, en el caso de los departamentos, los gobiernos municipales, en el caso de los municipios, el gobierno regional, en el caso de que se consolide una autonomía regional, y la autonomía indígena originaria campesina en el caso de que se consolide en un espacio geográfico específico una autonomía indígena originaria campesina, ¿no? Y entre estas también, entre gobernación y alcaldías, entre las propias gobernaciones, entre las propias alcaldías, etcétera, ¿no? Entonces, el segundo procedimiento. Bueno, en nuestro caso sería el tercero, ¿no? Contando el recurso directo de nulidad. Y el cuarto, y este sí es novedoso, porque los otros dos, si se dan cuenta, de alguna manera ya existían, ¿no? Entre órganos del Estado y la Corte Nacional Electoral existía. Entre departamentos y municipios ya existía, entonces, solo que se le ha dividido un poquito, ¿no? Pero no existía este tercer procedimiento o esta tercera atribución que le otorga la Constitución al Tribunal Constitucional, que es el de resolver los conflictos de competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, ¿no? Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a ir conociendo son el contenido, la naturaleza jurídica de cada uno de estos procedimientos y, claro, está el procedimiento como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, vamos a comenzar por el recurso directo de nulidad, que se mantiene tal cual del año 94, ¿no? Es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional resolver los llamados RDNs, o recursos directos de nulidad.
y no cambia, ¿no? Su contenido, porque el recurso directo de nulidad plasmado en la Constitución del 94 y plasmado en la Constitución del 2009 tienen la misma finalidad de defender un artículo de numeral diferente, pero del mismo contenido, ¿no? En el caso de la Constitución abrogada, perdón, tenemos el artículo 31, que dice: son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. En la Constitución actual y vigente tenemos el mismo contenido, si se dan cuenta, ¿no? Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emanen de la ley. Entonces, es una previsión normativa, una previsión constitucional, que en algún caso se convierte en una garantía jurisdiccional, ¿no? Es decir, bueno, aquellos actos de una autoridad que no cuente con competencia, que la Constitución y la ley no ha determinado una atribución específica para ello, es nulo, ¿no? Entonces, es parte del control competencial, claro, porque dilucida qué autoridad es competente y qué autoridad no es competente. En este caso, este procedimiento no va a determinar, no va a decir si tal autoridad competente. Lo único que va a decir es sí, el acto es nulo porque ha sido emitido por autoridad sin competencia. O al contrario, dirá, el acto es válido porque la autoridad que lo ha emitido contaba con competencia. Nada más, solamente eso es lo que va a decir. A diferencia de los conflictos de competencia, donde el Tribunal Constitucional sí va a determinar, va a decir, a tal autoridad o a tal órgano o a tal nivel de gobierno o a tal jurisdicción le corresponde la competencia, ¿no? Si alguien pone un poquito atención al tema del tiempo o del plazo, podríamos entender que este es un control posterior de constitucionalidad competencial. ¿Por qué posterior? Porque ya se ha emitido una decisión, ¿no? Y lo que resta acá es definir si la decisión es nula o es válida. Será nula si no contaba con competencias autoridad y será válida si tenía competencia. Pero ya el acto está emitido, ¿no? Por eso podríamos decir que es un control de competencias posterior para definir si el acto es nulo o es válido. A diferencia de los otros conflictos que lo vamos a ver mañana, que tienen una esencia más preventiva, ¿no? Es decir, la autoridad indígena de la comunidad Achocalla quiere conocer la denuncia por el presunto delito de homicidio. Pero también el juez de instrucción penal cuarto de el Alto quiere conocer el mismo caso. Claro, no hay una decisión, ¿no? Simplemente se está señalando qué autoridad debe conocer el caso y resolver el caso. Entonces, un control, si se quiere, previo, ¿no? Preventivo. Bueno, no vamos a jugar mucho con ello, pero sí la idea es de que el recurso directo de nulidad tiene la finalidad de determinar si el acto es, es nulo o es válido de acuerdo a la competencia que se vaya a determinar. Bien, definición sobre el recurso directo de nulidad, ¿no? Como decíamos hace un momento, protege la plena vigencia del ordenamiento jurídico. Desde el principio decíamos, ¿no? Es un sistema y el sistema debe de caminar tal cual determina el constituyente y la constitución política del Estado, sancionando con nulidad el acto de la autoridad pública que obró sin poseer una condición esencial para la ejecución de los actos públicos, la competencia y o la jurisdicción. Entonces, sí, determina si había competencia o no y declara nulo o declara válido el acto. El objeto del recurso directo de nulidad, el objeto del recurso es dar vigencia a la garantía contenida en el artículo 122 que hemos leído hace un momento, ¿no? En la antigua Constitución o la Constitución abrogada, en el artículo 31.
y por ende declarar la nulidad de aquellos actos o resoluciones de quienes obraron sin competencia o ejerciendo jurisdicción o competencia que no emana de la ley. Creo que faltaban disculpa, ¿no? Que no emana de la ley, no emana de la Constitución y la ley. Supuestos de procedencia, ¿no? Básicamente son dos, nada más. Ya desde el entendimiento en el artículo 122 vamos a encontrar cuáles son esos dos, ¿no? Hace referencia a dos supuestos. Uno, la usurpación de funciones que no les competen. Y dos, el ejercicio de la jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Entonces, en esos dos supuestos se puede activar el recurso directo de nulidad. Yo considero, es un ejemplo, de que la competencia de una autoridad que ha emitido una resolución X no le corresponde, le corresponde a otra autoridad. Entonces, ahí estoy señalando que esa autoridad ha usurpado esa competencia, ¿no? Un punto. El segundo punto es que no existe en la norma o en la ley una atribución específica que determine que esa autoridad tiene la atribución de emitir esa resolución o esa medida, ¿no? Y va a existir, lamentablemente existe, ¿no? A veces las autoridades creen, o creemos si se quiere, no sé, o los seres humanos, creemos que podemos atravesar más allá de lo que se nos permite, ¿no? Les comento a ver, algo cortito, hace un tiempito, debe ser 2 meses más o menos. Tenía yo una baja médica por una cuestión de una operación, ¿no?, que tenía que realizarme en Cochabamba. Y la norma dice de que las bajas médicas se presentan después. O sea, no hay, bueno, no estoy completamente seguro cuál es el tenor del texto, ¿no? Pero las bajas médicas se presentan, ¿no? Después de justamente cumplir la baja médica, porque uno no sabe cuánto tiempo va a ser la baja médica, ¿no? Pero bueno, yo llamo a mi trabajo y le señalo justamente eso, que tengo una baja médica, y me señalaron de que al día siguiente debía presentar mi baja médica. Y bueno, la baja médica era de 5 días y estaba en el primer día, es decir, al día 2 debería haber presentado mi baja médica, ¿no? Yo no consideraba en ese momento de que el jefe de recursos humanos tuviera esa atribución o esa potestad de determinar de que se entregue al día 2 la baja médica que contempla 5 días de baja médica, porque la norma no señala específicamente aquello, ¿no? Entonces, va a pasar casos así donde la decisión va a ser arbitraria de alguna autoridad. Va a querer tener una potestad o una atribución que no emana de la ley, ¿no? Entonces, para evitar todo aquello y para consolidar este artículo 122 que hemos visto hace un momento, es que el constituyente ha previsto este mecanismo de impugnación de esas decisiones, ¿no? Son nulos los actos de la persona que usurpe funciones, es decir, de aquella persona que está arrogándose atribuciones que le corresponden a otra autoridad, así como los actos de las que se ejercen jurisdicción y potestad que no emanen de la ley, así como que aquellas autoridades que se crean todopoderosos y que en su manual de funciones diga 6 atribuciones, pero él se aumente la séptima y la octava y quiera ser el que haga todo, ¿no? Para prevenir aquello, para prevenir arbitrariedades, decisiones que no emanen de la ley, es que se ha previsto este mecanismo de control constitucional, el recurso directo de nulidad, ¿no? Entonces, para dos aspectos, ¿no?, se van a tener en cuenta para activar el recurso directo de nulidad. Uno, que yo crea que la autoridad que ha emitido esa decisión no contaba con competencia porque estaba usurpando la competencia de otra autoridad. Y dos, que esa competencia no está ni en las leyes, ni tampoco está determinada para esa autoridad, ¿no? Bueno,
igual, ¿no? Un poquito desglosando lo que señala la jurisprudencia, reclamamos cuando el acto o la resolución cuestionada hubiese sido asumida usurpando esa atribución. Que el acto o la resolución cuestionada hubiese sido asumida ejerciendo una jurisdicción o potestad no reconocida por la Constitución y por la ley. Que el acto o la resolución hubiese sido adoptada por quien ha cesado en sus funciones. Es otro elemento, ¿no? En su momento veíamos dos, pero en este caso ya se incorpora un tercero, ¿no? De hecho, el artículo 146 del Código Procesal Constitucional señala aquello, que el recurso de nulidad no procederá contra resoluciones judiciales, excepto, dice, cuando aquella decisión haya sido asumida sin competencia o habiendo cesado en sus funciones la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, claro, cuando esto sucede en los casos de los plazos, por ejemplo, ¿no? Cuando se termina un plazo para una decisión y no se cumple ese plazo, entonces ya perdió competencia para resolver ese caso, ¿no? Se va a dar en esos casos también. Cuando se hubiera dictado resolución fuera del plazo legal, ¿no? Concordante con lo anterior. Entonces, en esos casos sí se va a dar el tema del recurso directo de nulidad, y de hecho hay muchos casos de estos que están siendo resueltos por el Tribunal Constitucional, ¿no? Uno de los más llamativos, bueno, aquellos que tal vez son de Cochabamba, tienen alguna relación, es el que se está dilucidando en este momento, ¿no? Les comento un poco. Este año, en el mes de abril o mayo, si no me equivoco, el rector de la Universidad Mayor de San Simón llama a un congreso universitario, donde supuestamente, bueno, supuestamente no, en realidad sí se ha dado, ¿no? Donde se convoca a docentes, estudiantes, para reformar el estatuto de la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? A ese congreso acuden docentes titulares y docentes transitorios, no recuerdo muy bien. Denis, por favor, adelante. ¿Quiere hablar? Sí, doctor, buenas noches. Estaba hablando de esto de las resoluciones cuando pierden la competencia, incluso en el ámbito jurisdiccional, también se puede asemejar la parte administrativa, cuando hay los recursos en el proceso administrativo, la impugnación, todo ello, pero tengo entendido que también hay sentencias constitucionales que hablan de las resoluciones tardías, que esas resoluciones tardías pueden ser emanadas, aunque haya pasado el tiempo, eh, que para mí habría perdido la competencia el juez sumariante o en su defecto la autoridad en cuestión, pero las sentencias constitucionales habilitan que realicen o que se emanen las resoluciones administrativas y que se hagan unas notificaciones de las resoluciones administrativas tardías. En este caso, estaríamos contraviniendo también la Constitución si es que se puede emanar las resoluciones administrativas tardías. Claro, si fuera un caso general, yo creo que sí, se está contradiciendo el propio recurso como tal, ¿no? Pero yo entiendo de que debe ser un caso específico por alguna situación específica, ¿no? No conozco específicamente de qué caso se trata. Si tuvieras el número de sentencia sería magnífico para analizarla tal vez mañana. Pero sí, comprendo que puede ser en un caso excepcional y en un caso concreto, ¿no? Porque si fuera un caso general, porque hay que entender, ¿no? Que la decisión del Tribunal Constitucional tienen dos resultados, uno erga omnes cuando se habla de los fundamentos como tal, o uno inter partes cuando se analiza el caso específico, ¿no? En este caso yo comprendo que debe ser de esa manera, ¿no? Un poco haciendo analogía con lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la acción de amparo constitucional y el principio de inmediatez, eh, que se ha flexibilizado en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser que sea un caso específico. De todas maneras, sí, me gustaría, si tuviese el número de sentencia para analizarlo mañana y ver, ¿no? Cuál es el fundamento jurídico de la decisión. Pero reitero, una apreciación personal, creo que debe ser de un caso concreto donde el sumariante ha debido justificar alguna situación excepcional que haya determinado la imposibilidad de pronunciarse en el plazo establecido, ¿no?
algún cambio, alguna modificación, alguna sustitución, no sé, podría ser aquello, ¿no? Y un poquito tal vez para conocer o para ahondar en ese punto, el Tribunal Constitucional sí ha señalado de que, por ejemplo, en el caso de los recursos jerárquicos, ¿no? Muchos entendían de la siguiente manera, ¿no? Que el recurso jerárquico, si no era respondido, si no me equivoco, en 90 días, se asumía como una respuesta tácita de la autoridad, ¿no? Que resuelve el caso. Muchos señalaban de que su petición sí era dada como tal, pero el tribunal sí analizó esa situación y dijo de que no es un pronunciamiento que vaya en favor del, del administrado, sino más bien resolviendo en contra del administrado, que quiere decir que no es una falta de pronunciamiento positiva en favor del administrado, sino negativa, sino que no le está dando una razón, ¿no? Entonces, en eso sí se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Pero en el caso que me dicen, no, no conozco la verdad, pero sí entiendo que puede ser un caso específico, concreto, en el cual se haya determinado alguna imposibilidad de cumplir el plazo o una excepción y se ha señalado aquí, ¿no? Pero sí, si tuvieras el número para mañana sería genial. Bien. ¿Alguien más levantaba la mano? No recuerdo a alguien más. Veía, a ver, no creo que no. Bien. Volviendo entonces al caso, les comentaba, ¿no? Entonces, se hace el Congreso de la Universidad Mayor de San Simón y en el Congreso participan docentes titulares y docentes invitados, ¿no? O transitorios, provisorios, como quieran, pero no titulares, ¿no? Entonces, aprueban varias normas, bueno, artículos y aprueban el nuevo estatuto de la Universidad Mayor de San Simón. Lo publican en todo lado y tiempo después plantean el recurso directo de nulidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque señalaron, bueno, ellos fueron los miembros de partido político, ¿no? Del URUS, si no me equivoco. Señalaron de que ese congreso no contaba con la competencia porque los que participaron en ese congreso eran docentes invitados, es decir, no eran docentes titulares. Por lo tanto, no tenían la competencia para reformar el estatuto de la Universidad Mayor de San Simón, el cual había sido aprobado hace muchos años atrás por docentes titulares. Entonces, es un caso que se va dilucidando en el tribunal, y yo concuerdo que tiene mucha lógica, ¿no? No es posible de que docentes invitados puedan. Es un criterio personal, ¿no? Tal vez alguien esté en contra. Cada uno tiene una opinión personal, ¿no? Pero un criterio personal es que docentes invitados que no hayan ejercido una carrera, que no se hayan sometido a un concurso de méritos, puedan tener la atribución o la competencia de reformar una normativa que es general para la Universidad Mayor de San Simón, incluso que va a determinar los derechos y las garantías, los derechos y deberes de los docentes, incluso titulares, ¿no? No es lógico, ¿no? Pero bueno, se va a dilucidar el Tribunal Constitucional y muchos casos así, ¿no? Entonces, lo que pretende este recurso es de que todo acto, ¿no?, administrativo y en algunos casos judicial tenga plena validez desde la verificación de la competencia de la autoridad que emite esa decisión. Bien, entonces continuamos. Su finalidad, ya decíamos en un momento, y aquí entramos un poco en el desarrollo jurisprudencial de el recurso directo de nulidad, ¿no? Finalidad, según la sentencia 006 de 2015 del 6 de febrero, es preservar y resguardar las delimitaciones jurisdiccionales y competenciales que el ordenamiento jurídico boliviano ha realizado en miras de garantizar para las bolivianas y los bolivianos que ninguna decisión de interés público sea asumida por quien no goce de la facultad jurídica para hacerlo. En una misma línea, y un poquito abocándonos a una novela, ¿no? Si alguien ha visto la novela La Usurpadora, es algo así, ¿no? Si viene alguien y dice, no, yo soy el que tiene la competencia, y
voy a actuar en virtud de esa competencia. Y no lo tiene, no es, ¿no? La sentencia 0014 del 2007 del 2 de mayo señala que, uno, el recurso de derecho de nulidad se va a dar contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen. Dos, contra actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emanen de la ley. Y tres, contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida en sus funciones o hubiese cesado en sus funciones, ¿no? Entonces, son tres casos en los que se puede dar el recurso directo de nulidad. Contra actos y resoluciones de la persona que usurpe las funciones, ¿no? Que no le corresponden y le corresponden a otra autoridad. Contra actos de quien ejerza jurisdicción y potestad que no existe en la ley, que no está una atribución en la ley, ¿no? Les ponía el ejemplo. La autoridad X tiene 5 atribuciones, pero él se aumenta a la sexta, a la séptima y la octava. Él, por su propia voluntad, no emana de la ley. Él se está poniendo más atribuciones de las que no le competen. Y 4, cuando una persona está suspendida en sus funciones o ha cesado en sus funciones, ¿no? Y este es un caso que recuerdo bien que se dilucidó el año 2020. Justamente es el ministro de Educación. No es el mismo, claro, ¿no? Pero estoy hablando del cargo. Que siempre está en el ojo de la tormenta, ¿no? El cargo del ministro de Educación. Bueno, en ese momento igual, el cargo del ministro de Educación estaba en el ojo de la tormenta porque había sido destituido el ministro Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, ¿no? Sin embargo, había firmado al día siguiente memorándums de contratación, incluso de consultorías, ¿no? Sin contar ya con la competencia, sí, con la competencia, ¿no? Porque había sido cesado en sus funciones un día antes, ¿no? Entonces llegó al Tribunal Constitucional ese caso y claro, se declaró nulo porque se efectivizó el decreto supremo de su destitución como ministro. Entonces no estaba fungiendo como ministro en el momento de haber firmado esos contratos y la adjudicación de unas consultorías, ¿no? Entonces se declararon nulas, lamentablemente, ¿no? Para quienes trabajan, bueno, para los trabajadores, ¿no? Pero es lo que señala la Constitución. Y la sentencia 558 del 2013, del 15 de mayo, respecto a la legitimación, ¿no? O sea, ¿quiénes pueden presentar, ¿no? Entonces tenemos la finalidad, tenemos en qué caso se puede presentar, y claro está, es importante hablar de quiénes pueden presentar, ¿no? Está legitimado para interponer el recurso directo de nulidad al TCP toda persona agraviada, acreditando su personería y acompañando copias legalizadas o testimonios de la resolución que le cause agravio y otros antecedentes, ¿no? La resolución, claro, obviamente tendrá que estar la normativa, en el caso tal vez la documentación de que ha cesado en sus funciones o que no cumple las funciones, etcétera, ¿no? Pero esta sentencia también hace una aclaración de qué debemos entender por agraviado, ¿no? Agraviada, dice, la persona que ha sido directamente perjudicada por un acto de resolución proveniente de autoridad pública. Básicamente, entonces, la legitimación activa o quién puede presentar este recurso de nulidad no tiene mayores trabas, ¿no? Puede ser cualquier persona, pero sí debe demostrar esa condición de ser agraviada o perjudicada con esa decisión, ¿no? Entonces, en el caso que les contaba de la universidad, claro, es posible que los propios estudiantes se sientan agraviados, ¿no? Por una decisión de un congreso de que va a determinar normas para el propio funcionamiento de la universidad que les afectan. Sí, es posible, ¿no? Pero ¿qué tal si lo presentara, qué sé yo, un alcalde, concejal de un municipio? La legitimación como que no da, ¿no? Porque no hay un agravio directo, si se quiere, ¿no? Claro, alguien podría alegar, pero sí estamos en resguardo de la universidad, de educación pública, pero no hay un agravio directo, ¿no? Entonces se debe demostrar el perjuicio directo, ¿no? El acto de resolución que proviene de la autoridad pública. Bien, bueno. Mañana tenemos clases 8:30, ¿no? Hoy vamos a terminar también 8:30, por favor. Eh,
mañana entonces 8:30, mañana yo les explico todo el trabajo que van a tener respecto a esta unidad, ¿no? A la unidad del control competencia. Bien, antes de pasar, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta respecto al recurso directo de nulidad, ¿no? Que ya lo hemos visto hasta acá. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Bueno, haciendo un pequeño resumen, entonces, el recurso directo de nulidad, que es un recurso que se resuelve un poco para ampliar algún punto, que se resuelve en sala plena, que quiere decir que debe haber la aprobación de por lo menos 5 magistrados, ¿no? Que yo considero, bueno, un poco para el tema, en los últimos años estamos con ese tema, ¿no? De la carga procesal, la mora procesal, lamentablemente es latente, ¿no? El tema de la mora procesal. Las acciones de libertad se están resolviendo en un año, las acciones de amparo en 1 año y medio. Claro que hay cuestiones que se van a resolver antes, por ejemplo, el caso de niña, niño, adolescente, o el tema de feminicidios, ¿no? Que hay acuerdo jurisdiccional que se resuelven con prelación, o casos políticos, ¿no? Como lo que hemos visto recientemente respecto al tema de las elecciones, ¿no? De los magistrados, pues, que se quedó en eso. Bueno, pero en lo general, sí, ¿no? Una acción de libertad se resuelve o se revisa, si se quiere, 1 año, una acción de amparo 1 año y medio. Hay mucha carga procesal, ¿no? El recurso directo de nulidad, en el mejor de los casos, sale en 1 año, ¿no? Porque primero tiene que pasar por la comisión de admisión, sortean el caso, pasa a un magistrado relator, el magistrado relator plantea el proyecto, ¿no? Y les hace conocer a los 9 magistrados, y los 9 magistrados no revisan en ese momento, revisan cuando pueden, ¿no? Lamentablemente es así. Les estaría hablando de plazos, ¿no? ¿De qué sirve tener, porque eso lo pueden leer, ¿no? Ustedes lo leen en el Código Procesal Constitucional y verán 45 días, 30 días, en el caso de la acción de libertad, 20 días, pero no es así, lamentablemente, ¿no? Entonces, desde una perspectiva ya interna, yo les comento aquello, ¿no? Entonces, el recurso de esta nulidad se va a resolver por lo menos en 1 año, como mínimo, ¿no? Eso es lo negativo. ¿A qué voy con ello? Es que todos exigen, ¿no? El tema de la prontitud, de la celeridad, ¿no? Yo considero, es una apreciación personal, que el recurso de esta nulidad no debería resolverse en sala plena. Es decir, que los 9 magistrados no deberían ver el proyecto del magistrado relator y aprobarlo o rechazarlo, porque eso es mucha demora. Considero que eh, una sala integrada por 2 magistrados podría resolver un recurso directo de nulidad y emitir una sentencia con la firma de 2, como es en el caso de la revisión de las acciones de amparo de libertad, ¿no? Podría darse. Eso con la finalidad de no generar mucha mora, ¿no? En el caso de la acción del recurso de nulidad, les decía, tiene ese plazo, ¿no? 1 año o tal vez más. ¿Por qué? Porque si no se llega a un acuerdo o si no se tienen los votos suficientes en el primer proyecto, pongámosle que 5 magistrados están en desacuerdo y no están de acuerdo con el proyecto. Quedan 4, con 4 no se aprueba, se vuelve a ingresar a la comisión de admisión, se vuelve a hacer un sorteo y pasa a otro magistrado relator. Y ahí se perdió ya 1 año, ¿no? Y con el otro se perderá otro año más, ¿no? Bueno, lo positivo es que los recursos de nulidad no se presentan con mucha frecuencia, ¿no? Tal vez lo positivo. Pero sí considero que debería resolverse en una sola sala, no en sala plena, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene 4 salas y en una sola sala podría resolverse el recurso de nulidad, porque no hay mayor trámite, o sea, mayor incidencia en el fondo. No solo es comprobar si tiene o no competencia, y si no tiene competencia, bueno, declara la nulidad, ¿no? Pero así está planteado el recurso directo de nulidad, ¿no? Bien, que será replicado, reitero, desde el año 2094. Ok. Entonces ahora
alejándonos ya un poco del recurso directo de nulidad, ya ingresamos en la materia de los conflictos de competencias, que esto sí también tiene su propia connotación. También se resuelve en sala plena, lamentablemente. También existe mucha demora, pero tienen los siguientes componentes, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho de que el Tribunal Constitucional va a resolver los conflictos de competencias entre órganos del Estado, ¿no? Acá arriba, órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, entre niveles de gobierno, ¿sí? Departamental, municipal, nacional o nivel central si se quiere, y autonomías indígenas y regionales. Y los conflictos, enseguida, Denis, por favor, los conflictos entre jurisdicciones. La Constitución reconoce 3 jurisdicciones: indígena, originaria, campesina, ordinaria y agroambiental. Adelante, Denis. Querías hablar, por favor. Doctor, una consulta. Me está indicando de que el recurso de nulidad y de competencias está dirimida por la por la sala completa, ¿no? Constitucional. Ah, ¿Usted sabe por qué el criterio del legislador para que se haya determinado esta situación? Porque de competencias ya podría ser, ¿no? Pero el de nulidad, ¿por qué tendría que ser forzosamente por la sala completa? La verdad no tengo ninguna idea. Y sí, había propuesta, ¿no? El año 2018, no, 2018, cuando se incorporaron las salas constitucionales, había la propuesta de que incluso la comisión de admisión sea una comisión permanente, porque también es lamentable, ¿no? Que la comisión de admisión sea rotatoria. ¿Cómo es la comisión de admisión? Un poquito para explicarles, ¿no? En 3 meses entran 3 magistrados, el magistrado 1, 2 y 3. En esos 3 meses, en el primer mes, el magistrado 1 es presidente, en el segundo, el magistrado 2 es presidente y el tercero, el magistrado 3 es presidente, ¿no? Entonces, los 3 asumen la presidencia cada mes. Pasan los 3 meses, los 3 magistrados salen de la comisión de admisión, ingresan otros 3 magistrados y así igual van rotando la presidencia. El problema es que cuando suceden casos, por ejemplo, de subsanación, por ejemplo, el mes de enero, febrero y marzo. En marzo, los magistrados que estaban en ese momento solicitan subsanar la documentación, ¿no? Entonces remiten la subsanación y ya cambian de magistrados, magistrado 4, 5 y 6, ¿no? Ellos muchas veces se niegan a resolver el caso porque dicen, esta subsanación la ha ordenado a la anterior comisión de admisión, entonces que sean ellos mismos que resuelvan, ¿no? Y como no están fungiendo, muchas veces les remiten a sus despachos y los despachos no responden inmediatamente, ¿no? ¿A qué voy con esto? La rotación hace muy difícil el tema de la circulación de los expedientes, porque como cambian de 3 en 3, entonces los otros 3 tienen otro criterio, los que entran tienen otro criterio y etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento se planteó de que la comisión de admisión sea permanente con 2 magistrados y que ellos solamente vean comisión de admisión. Claro, como una especie de especialidad, ¿no? Entonces, ellos conocen comisión de admisión y van a sacar de manera ágil, si se quiere. No se dio. El tema de los recursos directos de nulidad también. El tema de los conflictos de competencia también. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tampoco no hay mucha línea jurisprudencial, ¿no? O sea, no es como la acción de amparo, la acción de libertad, que hay un montón de líneas jurisprudenciales. Entonces, no sé cuál es la razón, pero yo considero de que el legislador sí debería haber asumido una posición mucho más proactiva en ese sentido, ¿no? De que los recursos no sean tan, el recurso de nulidad especialmente, ¿no? No sea tan, no se requiera tanta formalidad, ¿no? En las acciones de inconstitucionalidad estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo que sean en sala plena, porque no se está dirimiendo casos concretos, se está dirimiendo la vigencia o no de una normativa nacional, de una ley nacional. Por lo tanto, sí tiene que ser, ¿no? Pero sí, en el recurso de esta nulidad yo creo que debería plantearse aquello. La verdad no tengo la idea, no tengo el conocimiento de cuál es la razón, ¿no? Tal vez sea el tema de darle más función a la sala plena, no sé, la verdad. Pero sí es muy perjudicial. Como les digo, a ver,
Alguien podría pensar en sala plena que los 9 magistrados se reúnen, analizan el proyecto y ahí mismo deciden. No es así, ¿no? Sala plena básicamente es una idea, ¿no? Porque, como les decía, soy el magistrado número 1, planteo mi proyecto, ¿no?, de sentencia constitucional, proyecto, hago 8 fotocopias, ¿no?, Eh, para los 8 magistrados y les entrego, ¿no? Les entrego el día de hoy. La normativa dice que tienen 3 días para devolver el proyecto aprobado o rechazado, ¿no?, o con observación. No lo hacen en un mes, en 2 meses. Entonces, el personal de ese despacho va magistrado por magistrado, ¿no? En 3 días irá al magistrado 2, le dice, ¿tiene la respuesta? Le dirá, no tengo. Al 3 le dirá, sí, aquí está. El 4 le dirá, no tengo. Entonces, va recabando poco a poco, ¿no? Y eso es lo que demora bastante, ¿no? Y va reuniéndose todos los proyectos, y si yo tengo 4 proyectos aprobados, buenísimo, porque más la firma del magistrado relator, ya son 5, ¿no? Ya es mayoría absoluta. Entonces ya se puede reanudar el plazo, ya se puede incluso mandar a radicar, y a los otros magistrados se les dice, ya tenemos los votos y de una vez asuma la decisión. Y el magistrado que no ha planteado dirá, soy voto disidente, soy voto aclaratorio, etcétera, o aprobar directamente, ¿no? Pero eso no pasa así tan sencillo, ¿no?, lamentablemente. Bueno, son cuestiones, ¿no?, que uno puede analizar también dentro de una tesis, dentro de un trabajo, ¿no? ¿Por qué razón los recursos directos de nulidad son resueltos por sala plena, ¿no? Bien, entonces nos toca ahora analizar los conflictos de competencias en estos 3 ámbitos, ¿no? Entre órganos, niveles de gobierno y entre jurisdicciones. Ok. Bueno, antes de ello, ¿no?, ya les decía un momento, en el caso colombiano, por ejemplo, estos conflictos de competencias no son resueltos por la justicia constitucional, sino por el Consejo Superior de la Judicatura, una especie de Consejo de la Magistratura aquí en Bolivia, ¿no? Y el artículo 256, numeral 6, señala como atribución de este Consejo dirimir los conflictos de competencias que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Y aquí ustedes ven las distintas jurisdicciones que existen en el caso colombiano, ¿no? La jurisdicción ordinaria. La jurisdicción constitucional estaba antes, ¿no? Pero la propia jurisdicción constitucional, a través de su jurisprudencia constitucional, se ha eliminado de este punto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la propia Corte Constitucional, a través de la jurisprudencia constitucional, ha señalado de que no está a la par de la jurisdicción ordinaria, ni la contenciosa administrativa, ni las jurisdicciones especiales, sino está en un nivel superior, como el caso boliviano, ¿no? El caso de la jurisdicción constitucional está en un nivel superior a la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena, originaria, campesina. Y por ese carácter de superior también es porque resuelve los casos entre estas jurisdicciones, ¿no? Pero bueno, en un momento estaba así, ¿no? Entre las salas de casaciones, casación penal, contencioso administrativa, jurisdicciones especiales, ¿no? Y aquí les decía el Tribunal para la Paz, el Tribunal de Paz, la jurisdicción para la paz que les decía, ¿no? Que en algún momento ha asumido situaciones que incluso van en contra de la línea jurisprudencial de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces, para poder resolver estos casos, y a quien le corresponde la competencia, es que el Consejo Superior de la Judicatura resuelve estos conflictos, ¿no? Pero es una vía interna, si se quiere, ¿no? No está encargada para la justicia constitucional. Es más, la justicia constitucional se ha apartado de esto, ¿no? Se ha apartado, de hecho, bueno, que lo resuelva el Consejo de la Judicatura, no me importa, pero a mí no me metan en esos conflictos de competencia, porque mi competencia es superior a la competencia que tienen las demás jurisdicciones, que es velar por la Constitución, y ahí todos pueden pecar, ¿no? Incluso el Consejo Superior de la Judicatura puede emitir fallos contra la Constitución que van a ser resueltos por el Tribunal, bueno, por la Corte Constitucional Colombiana. Bien, en el caso peruano, un poco para la comparación, tiene el mismo sentido que el boliviano. A ver, veamos, ¿no? En el artículo 102 de la Constitución peruana señala que corresponde al Tribunal Constitucional, numeral 3,
conocer los conflictos de competencias o atribuciones asignadas por la Constitución conforme la ley. En los siguientes ámbitos, 3 ámbitos, ¿no? Controversias entre los clásicos poderes del Estado, en el caso peruano solamente legislativo, ejecutivo y judicial, porque existe el llamado Jurado Nacional de Elecciones, que no es un poder, sino una instancia de administración de comicios electorales, ¿no? Bien, entonces, bueno, no se copia, se emula el tema boliviano entre órganos del Estado. Controversia entre diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local. También se da en el caso boliviano, lo mismo, ¿no? En el caso boliviano tenemos central, departamental, municipal, indígena, original, campesino y regional. Y 3, controversias entre los órganos constitucionales autónomos, como la Defensoría del Pueblo, Banco Central de la Reserva del Perú, Superintendencia de la Banca y Seguros, Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, y entre ellos, ¿no? Claro, en Perú no existe una jurisdicción indígena original campesina. Existe una jurisdicción ordinaria que, si bien avala un poco el tema de la resolución de controversias dentro de las comunidades campesinas, no se constituye una jurisdicción de jerarquía igual a la jurisdicción ordinaria, por lo tanto no va a haber conflictos de competencias en ese ámbito, ¿no? Bien, bueno, el control competencial, en el caso boliviano, va a partir de 1826, donde la Suprema Corte de Justicia va a dirimir internamente los conflictos que se van a suscitar dentro de los juzgados, ¿no? Penal, civil, por territorio, por cuantía, etcétera, ¿no? Lo clásico. El 61, la Asamblea dirime competencias entre el presidente, la Corte de Casación y los consejos de Estado. Y el Consejo de Estado, perdón. El 78, el Congreso dirime competencias entre órgano ejecutivo y Corte Suprema. Entre la Corte Suprema va a dirimir las competencias entre las municipalidades y autoridades públicas. Pero claro, esto es nominal o formal, si se quiere, porque en los hechos no va a haber conflicto de competencias como tal, ¿no? Más aún un sistema presidencialista, imagínense, ¿no? Hasta el año 2009, bueno, un poquito antes, hasta el año 2006 en realidad. ¿Quién designaba a los prefectos, por ejemplo? El presidente. Entonces, ¿qué conflicto podría existir entre un prefecto nombrado por el presidente con el propio presidente? No va a existir, ¿no? Porque en realidad es desconocer un poco la autoridad que le ha llevado a ese cargo, ¿no? Bueno. Y el 67, el Congreso dirime los conflictos de competencia entre poderes del Estado. Si se dan cuenta, los conflictos han existido, sí, pero no son resueltos, ¿no? Como tal, por una jurisdicción especial o por una jurisdicción como tal, sino más bien por una instancia. En este caso, el órgano legislativo. Imagínense, Congreso dirime conflicto de competencia entre poderes del Estado. Es decir, el órgano legislativo va a resolver un conflicto, un posible conflicto de competencias entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. No hay seriedad en ello, ¿no? Pues sí parte. Bueno, pero así estaban dadas las cosas. Hasta que vamos a llegar al año 94, donde ya habíamos reiterado hace un momento, el artículo 120 de la Constitución señalaba que es atribución del Tribunal Constitucional conocer y resolver los conflictos de competencias y controversias entre los poderes públicos, la Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios. Bien, acá vamos a quedar, por favor. Mañana iniciamos entonces con, bueno, esa es una primera mirada, ¿no? Del conflicto de competencias. Ya mañana empezamos con los 3 conflictos de competencias que se van a dar entre órganos del Estado, llamado COP, entre niveles de gobierno, llamado CEP, y entre las jurisdicciones, llamado CCJ, ¿no? Entonces, estos 3 procedimientos lo vamos a ver el día de mañana. ¿Alguna consulta que tengan? Bueno, hay varios que han comentado. Presente, presente, presente. Bueno, entonces mañana, por favor, nos encontramos a las 8:30. Se vuelven a conectar. Adelante.
Bueno, entonces les decía, mañana entonces 8:30 nos conectamos, por favor, a esa hora, puntuales, y continuamos ya en este caso con los 3 procedimientos: conflictos entre órganos, niveles de gobierno y jurisdicciones reconocidas por la Constitución, ¿no? Bien, entonces se quedan por favor con la lista y mañana nos encontramos a las 8:30 en la mañana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le damos las gracias a nombre de Funde. Hasta el día de mañana.